Hola, buen día chicos. Bueno, veo que se escucha, así que mientras se van sumando sus demás compañeros, arrancamos hoy con la teoría de la unidad número 13. Esta teoría no la tenían todavía grabada en video, así que, bueno, les sugiero que presten mucha atención. Como siempre, si tienen alguna duda, eh, levantan la mano, me interrumpen, me escriben en el chat, como prefieran. Así no dejamos pasar un tema que no se entiende bien. Bueno, este tema de la unidad número 13 se llama transmisión digital y más específicamente lleva las siglas de PCM. PCM es el acrónimo en inglés de Pulse Code Modulation, es decir, modulación de impulsos codificados. Y aparece acá este concepto de modulación del cual ya hemos hablado un par de clases atrás. ¿Se acuerdan que yo un par de clases atrás les dije que íbamos a ver más adelante lo que era la modulación digital? En las clases anteriores vimos la modulación analógica, que se acuerdan que se dividía en dos tipos de modulación, la analógica continua y la analógica pulsante, pero siempre hablando de modulación analógica. La diferencia entre las dos era que en una usábamos para modular una señal analógica también, y en la otra es que usábamos para modular una señal analógica, usábamos como portadora una señal digital, una señal pulsante. Ahora, esto es otro concepto completamente distinto y definitivamente es el concepto que se está imponiendo en la transmisión, digamos, de todo tipo de información, ¿no? Las razones por las cuales se está imponiendo ya son de público conocimiento, inclusive ya las vimos, y tiene que ver con este concepto de que cuando yo manejo datos de tipo digital, corregir errores y encontrar problemas durante la transmisión es mucho más sencillo. Así que bueno, empezamos hoy con esta unidad. Este PCM, para, digamos, como para que quede claro conceptualmente, es lo que nosotros conocemos como la famosa conversión analógico-digital. Es decir, este proceso de PCM implica convertir una señal de tipo analógica en una señal de tipo digital pulsante utilizando un código y transmitir el código directamente, ¿sí? Este, digamos, esta forma de transmitir es muy, muy interesante, ya que tenemos que ver un detallecito importante, que creo que ya se los dije un par de clases atrás cuando hablamos de la modulación analógica. Cuando yo transmito códigos, cuando transmito cosas pulsantes, unos y ceros, estoy transmitiendo definitivamente una señal de alta frecuencia, ¿sí? Ya que cada cambio de un 0 a un 1 se produce en un tiempo muy chiquitito y esto implica, o el medio lo ve como una señal de altísima frecuencia. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que la idea desde el punto de vista físico de la modulación era aumentar la frecuencia de la señal de tal manera que sea más fácilmente transmisible, o sea más eficiente en la transmisión a través de prácticamente todos los medios? Entonces, bueno, cuando transmitimos pulsos, ya tenemos este aumento de frecuencia en forma natural, ¿sí? Esto desde el punto de vista físico. Pero bueno, volvamos a la unidad 13. Entonces, según la definición, la transmisión digital es la forma más novedosa de transmitir información. Se emplea una serie de pulsos para formar un código y este código va a representar el valor de la señal en un determinado instante, ¿sí? Y acá aparece este concepto de representar el valor de la señal en un determinado instante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí?, es determinar en qué instante queremos saber el valor. Entonces, esto, como dato interesante, ya nos vamos a dar cuenta cuando analicemos el procedimiento en profundidad, que aparece sí o sí un error
o se introduce en esta conversión analógico-digital un error. Este error tiene que ver con el concepto de que yo tengo una señal analógica que tiene infinitos valores en el transcurso de su excursión. Es decir, si bien la señal es una señal limitada tanto en el tiempo como en la amplitud, digamos, estamos hablando siempre de señales que no son infinitas, entonces, pero esta señal tiene durante este periodo, tiene infinitos valores, como cualquier señal analógica. Entonces, si yo quiero discretizar o quiero convertir esto en valores que ya no sean infinitos, porque me va a ser absolutamente imposible representar infinitos valores, entonces el primer dato, lo primero que tengo que hacer definitivamente es eh, convertir estos valores infinitos en valores discretos. Y esto nos va a producir un error que ahora lo vamos a ver enseguidita. Bueno, como les decía recién, este proceso se conoce con el nombre de Pulse Code Modulation o modulación de impulsos codificados. Y acá hay un grafiquito que digamos que lo representa de alguna manera, ¿no? Fíjense la señal analógica, que sería la señal roja que aparece acá, y atrás la señal que está sombreada en gris con una serie de escaleritas, ¿sí? Sería la señal que nosotros en definitiva vamos a transmitir. Ustedes fíjense que hay pequeñas superficies acá entre la gris y la roja, y eso es lo que para nosotros representa este famoso error del que les acabo de hablar hace unos instantes. Entonces, bueno, pero veamos puntualmente cómo hacemos, de qué se trata este, este proceso. Para eso lo vamos a dividir en etapas. La primera etapa lo vamos a llamar muestreo. Yo acá hice un pequeño cambio en la teoría. Yo siempre les mostraba primero la cuantificación, que es que en este caso la voy a dejar para la segunda, pero me parece que es más didáctico eh, pasar esta etapa del muestreo al primer lugar. Así que bueno, así lo definí en esta teoría y vamos a ver el muestreo en primer lugar. ¿Qué significa el muestreo? Bueno, yo les dije que este proceso en general significaba tomar valores discretos sobre una muestra en determinados intervalos de tiempo. Bueno, esos intervalos de tiempo son lo que llamamos el muestreo. O sea, tomar muestras de la señal en distintos momentos, ¿sí? Y después vamos a ver qué hacemos con esas muestras. Por ahora, eh, vamos a tomar muestras a intervalos temporales definidos. Bueno, la siguiente pregunta, por supuesto, es ¿cuáles van a ser esos intervalos? ¿Cómo hago yo para establecer cuál es la mejor o cuál sería la forma óptima de tomar esos intervalos? Porque yo puedo tomar muchos intervalos, con lo cual voy a tener un código muy grande, ¿sí? O puedo tomar poquitos intervalos, con lo cual probablemente me pierda una parte de la señal. Bueno, por suerte, apareció un señor llamado Nyquist, físico. Este señor básicamente definió lo que conocemos como el teorema de Nyquist, que es algo muy simple. No vamos a entrar en la demostración que hizo el señor Nyquist, pero lo que dice este señor básicamente es que la frecuencia de muestreo tiene que ser mínimamente el doble de la máxima frecuencia de la señal. No sé si se entiende esto, es una fórmula muy sencilla, digamos. O sea, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual al doble de la máxima frecuencia de la señal, ¿sí? A ver, esto traducido, si yo tengo una señal que tiene como máxima frecuencia 10 Hz, ¿sí? Significa que la frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos de 20 Hz, ¿sí? Acuérdense que la frecuencia es la inversa del periodo, ¿sí? O sea, el periodo de Nyquist es igual a 1 sobre la frecuencia de muestreo, obviamente, ¿no? Esto ya lo sabíamos. Entonces, si yo tengo el periodo, puedo obtener la frecuencia de muestreo, ¿sí? O sea, tengo el periodo de la señal, ¿sí? El máximo periodo, ¿no? Porque acuérdense que normalmente voy a trabajar con señales que varían en su frecuencia, ¿sí? O sea, no tienen durante todo el tiempo la misma frecuencia, sino que justamente van variando. Entonces,
lo primero que tengo que hacer es saber cuál es la máxima frecuencia. De todas las frecuencias que yo tengo presentes en la señal que quiero transmitir, voy a tener que obtener cuál es la máxima frecuencia que tiene esa señal y con eso fácilmente saco cuál es la frecuencia de muestreo que tengo que tomar y por supuesto, haciendo la inversa de esa frecuencia, voy a tener el periodo de muestreo, o sea, cada cuánto tiempo tengo que tomar muestras. Fíjense, esto es un dato importante. El teorema de Nyquist dice mayor o igual, ¿sí? Como yo les dije, eh, voy a tomar el caso que más me conviene, o sea, el igual, ¿sí? ¿Podría tomar una frecuencia de muestreo mayor? Sí, y evidentemente no voy a tener ningún problema. Pero, digamos, medio que no tiene mucho sentido tomar una frecuencia de muestreo mayor al doble de la frecuencia máxima de la señal, básicamente porque si no voy a tener un código más largo, ¿sí? Voy a tener eh, más puntos que mostrar. ¿Se entiende entonces? Frecuencia de muestreo, ¿sí? Acá está lo que significa la fórmula. Frecuencia de muestreo, frecuencia máxima de la señal, T sub n, el intervalo de Nyquist. ¿Sí? Así que bueno, la parte del muestreo es bastante sencilla. Yo tengo que tomar, entonces tengo esta señal, entonces voy tomando, acá tengo en este gráfico nos está mostrando el reloj de muestreo, entonces una vez que tengo ese intervalo voy tomando señales de acuerdo a este intervalo. Bueno, y aquí pasamos, sí, a la segunda etapa, que es un poquito más compleja, que es la etapa de cuantificación. ¿Qué es lo que hace la cuantificación? Bueno, nos permite salvar la presencia de infinitos valores en el rango de excursión de la señal, típico de cualquier señal analógica. ¿Tá? Entonces, básicamente, el concepto sería dividir ese rango de excursión de la señal en un número finito de intervalos, a los cuales vamos a llamar niveles. Entonces, acá tengo una situación de compromiso, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. Porque mientras yo más niveles tenga, menos va a ser el error que voy a introducir, que precisamente se llama error de cuantificación. Ahora, si tengo muchos niveles, al igual que si tengo muchas muestras, voy a necesitar más, un código más grande, o sea, más transmisión de información, ¿sí? Y por ahí no tiene sentido. Entonces, bueno, básicamente entonces divido el rango de excursión de la señal en un número finito al que llamamos niveles y una vez que tengo la curva analógica la voy a aproximar en el instante del muestreo al nivel que esté más próximo, ¿sí? Bueno, como les decía hace un ratito, esta aproximación la vamos a denominar error de cuantificación y está presente siempre que yo quiera hacer un proceso de conversión analógico digital o un proceso de PCM. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tengo la gráfica que vimos en la diapositiva anterior y acá hay otra que también nos está mostrando lo que sería el error de cuantificación. Esto que figura acá, fíjense que acá dice nivel 1, nivel 2, nivel 3, etcétera, nivel N, son la división en niveles que nosotros solemos hacer. En general, como se trabajan con códigos binarios, los niveles suelen ser 2 a la n, o sea, siempre van a ser múltiplos de 2, es decir, si yo voy a poner múltiplos logarítmicos de 2. Entonces, si yo puedo usar 2 niveles, 4 niveles, 8 niveles, 16 niveles, 32 niveles, ¿sí? Así que eso es lo que se suele hacer. Bueno, entonces, en el eje Y yo voy a tener los niveles, ¿sí? Y en el eje X, ¿qué tengo? El muestreo, ¿sí? Estos intervalos que acá tengo en el eje del tiempo son los intervalos de muestreo a los que, usando el teorema de muestreo de Nyquist, ¿sí? Yo voy a determinar cuál es este periodo y voy a tomar muestras. Entonces, cuando tomo la primera muestra, como está acá, voy a ver dónde tengo la señal y en este caso la señal pasa exactamente por el punto de uno de los niveles, ¿sí? En este caso el nivel n-1. ¿Está? Entonces, si pasa exactamente en este punto preciso, el error de cuantificación va a ser 0 porque no tengo que aproximar nada, pasa exactamente. ¿Está?
En el segundo intervalo de muestreo me pasa exactamente lo mismo, como se puede ver acá, ¿sí? La señal pasa de casualidad por el, justo por el punto del nivel, con lo cual tampoco tengo que aproximar nada. Ahora, cuando voy al tercer punto de muestreo, la señal ya pasa por el medio, entonces tengo que tomar una decisión. ¿Lo puedo aproximar para arriba o lo puedo aproximar para abajo? ¿Sí? La decisión es sencilla, voy a aproximar al que esté más cerca. ¿Está? Y acá, intuitivamente, les voy a preguntar, ¿cuál les parece a ustedes que podría ser el mayor error de cuantificación posible tomando este criterio de aproximar al más cercano? A ver quién me contesta. ¿Alguno en el chat? O prendan el micrófono. ¿Cuál les parece a ustedes que va a ser el mayor error de cuantificación posible? ¿Sí? Tomando este esquema, ¿no? Bueno, parece que nadie leyó la teoría hoy. Bueno, el mayor error de cuantificación posible va a ser claramente medio intervalo. ¿Sí? El valor de medio intervalo, porque el peor caso sería que la curva pase en el intervalo de muestreo pase exactamente por la mitad, con lo cual me da exactamente lo mismo eh, aproximarlo hacia arriba o aproximarlo hacia abajo. ¿Está? Entonces el máximo error de cuantificación va a estar dado por medio intervalo. Con lo cual, claramente, si yo aumento la cantidad de niveles, voy a hacer que el intervalo sea más chiquito y el error va a ser más chiquito. Si disminuyo la cantidad de niveles, el error va a ser más grande porque la aproximación va a ser más grande. Acá no sé si se nota, pero bueno, tienen cómo quedaría la curva, ¿sí? Aproximada a los niveles, está por detrás. Tiene una forma, fíjense, similar a la curva analógica original, pero no es exactamente igual. Tiene esto que llamamos el error de cuantificación. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito respecto a esta cuantificación, ¿sí? Proceso muy importante porque, como vemos, es el que introduce el principal error que aparece en este proceso de PCM, que es el error de cuantificación. Como ya les había dicho antes, este proceso de cuantificación puede disminuirse aumentando la cantidad de niveles, pero esto aumentará la complejidad del código y, por lo tanto, el ancho de banda que voy a necesitar para transmitir este nuevo código. ¿Está? A ver, lo que quiero decir con esto del código, si ustedes si ustedes solamente eligen 4 niveles, van a necesitar, en el caso de usar un código binario, van a necesitar solamente 2 bits, ¿sí? Porque tengo 4 opciones para elegir. Si yo quiero poner 8 niveles, voy a necesitar un código de 3 bits y así sucesivamente, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, mientras más bits yo tenga en mi código, evidentemente voy a necesitar más ancho de banda para transmitirlo. ¿Está? Bueno, entonces, como les decía en la diapositiva anterior, el máximo error de cuantificación que podemos tener en este proceso, tomando este criterio de aproximar al nivel más cercano, es medio intervalo. ¿Está? ¿Me confirman por el chat si se entiende bien hasta acá? Hemos visto dos partes del proceso PCM. Hemos visto el muestreo, cómo voy tomando las muestras, cosas sencillas, simplemente busco la frecuencia máxima de la señal, lo multiplico por 2 y ese va a ser la frecuencia de muestreo que tengo que tomar. Por el otro lado tengo la cuantificación, en donde acá hay una decisión importante que tomar y es cuántos niveles voy a tomar, ¿sí? Y esto va a depender de cuánto error de cuantificación quiero tener, sabiendo que el error de cuantificación viene dado, el máximo error de cuantificación viene dado por la mitad del intervalo, entonces con eso yo voy a definir eh, cuántos intervalos o cuántos niveles voy a elegir para este proceso. ¿Sí? Bueno, acá de nuevo el grafiquito que vieron hace rato, donde está mostrado el intervalo de muestreo, ¿sí? Ese que dice 1 sobre 44.100 segundos, ¿sí?
y tiene los niveles de cuantificación, ¿sí? Tiene 16 niveles, está, de cuantificación, 8 para arriba, 8 para abajo. Bueno, aquí hay otro grafiquito que también está en la teoría y que nos va mostrando eso gris que está acá abajo, es cómo es el error de cuantificación tomando esto del medio intervalo. ¿Está? Fíjense que el error de cuantificación es como una señal triangular, ¿no? Va aumentando a medida que voy tomando cada punto. ¿Sí? Bueno, acá cuando hablamos de cuantificación se nos presenta un problema bastante interesante que nos obliga a estudiar lo que llamamos los modos de cuantificación, ya que el proceso de cuantificación no es una cosa simple, debido a que tenemos infinidad de señales que queremos transmitir, y estas señales no siempre son tan sencillas como esta que usé yo de ejemplo para mostrarles en los gráficos, que por supuesto es una señal senoidal normal, ¿sí? Que tiene una sola frecuencia, entonces aquí todo es más fácil. En general nosotros transmitimos audio, video o infinidad de señales que tienen distintas frecuencias, que tienen distinta frecuencia en distintos momentos y por lo tanto son señales más complejas y nos obliga a tomar algunos recaudos en cuanto a este proceso de cuantificación. Bueno, la cuantificación más común se llama cuantificación uniforme y básicamente recibe este nombre cuando yo tomo para toda la excursión de la señal la misma cantidad de intervalos, ¿sí? Esto se puede hacer y es muy útil cuando la densidad de información de la señal es constante, como por ejemplo en este ejemplo que yo di de la señal senoidal, ¿sí? Con una señal senoidal donde tiene una sola frecuencia o donde la frecuencia no varía demasiado, es bastante sencillo tomar un criterio de cuántos niveles voy a tomar. Por el otro lado, aparece un concepto nuevo, que es la cuantificación no uniforme. ¿Para qué me sirve la cuantificación no uniforme? Bueno, cuando yo tengo señales que tienen una densidad de información muy distinta en distintas partes de su excursión, entonces tengo la necesidad o tengo la posibilidad de tomar una cuantificación no uniforme, es decir, distinta cantidad de niveles para distintas partes de la señal. ¿Está? Esto es una forma de disminuir el error de cuantificación sin aumentar demasiado la cantidad de niveles, pero definitivamente aumenta la complejidad de todo el proceso, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la cuantificación no uniforme? Consiste en emplear mayor cantidad de niveles en las zonas de mayor densidad y una menor cantidad de niveles en las zonas de menor densidad de información. Ahora vamos a ver acá un grafiquito, ¿sí? Acá yo tengo una cuantificación uniforme, o sea, la misma cantidad de niveles en toda la excursión, y en el segundo cuadrito yo tengo lo que sería una cuantificación no uniforme, donde en esta parte, donde tengo una menor densidad de información, yo voy a tener menor cantidad de niveles, y en esta parte del medio, donde fíjense que claramente se nota que hay mayor cantidad de información, voy a tener una cuantificación mayor. Porque si no, es como que me estoy perdiendo parte de la señal, ¿sí? Entonces me veo obligado a utilizar esta cuantificación no uniforme. Bueno, esta cuantificación no uniforme, desde el punto de vista técnico, matemático, si ustedes quieren, es bastante compleja de implementar, ¿sí? Porque, bueno, como que tengo que dividir la señal en dos partes, es bien complejo. Entonces, a alguien se le ocurrió una idea y es este proceso que seguimos en la siguiente diapositiva, que lleva el nombre de proceso de compansión. Es decir, alguien dijo, si en vez de eh, cambiar la cantidad de niveles de acuerdo a la porción de la señal, cambio la señal en forma controlada para que ésta tenga una densidad uniforme, yo podría estar utilizando una cuantificación uniforme a pesar de que la señal original no tenga una densidad constante. Por eso se utiliza este nombre que viene de
integración de dos palabras. Una es compresión y otra expansión. Es decir, la idea es comprimir las zonas de la señal que tiene menor densidad de información y expandir las zonas de la señal que tienen mayor cantidad de información. ¿Sí? Esto básicamente nos da la posibilidad de utilizar una cuantificación uniforme, o sea, obtener los mismos resultados que una cuantificación no uniforme, pero utilizando una cuantificación uniforme. Ahora enseguida les muestro. Ahora vamos a ver un gráfico en donde van a ver claramente cómo se produce este proceso. Básicamente se le aplica a la señal analógica inicial, se la pasa por un filtro, ¿sí?, que tiene esta especificación de entrada-salida, digamos, ¿sí? Esto lo que hace es, básicamente convierte una señal de este tipo. Fíjense que acá yo tengo una señal que tiene mucha densidad de información en esta primera parte y poca densidad de información acá. Entonces, cuando yo paso esta señal por un filtro tanto de ley A como ley mu, ¿sí? Fíjense que son similares las curvas, ¿sí? Son, digamos, tienen distinta aplicación para distintas cosas, pero en definitiva cualquiera de las dos nos produce mejor o peor esta. Y fíjense lo que se obtiene. Se obtiene una señal comprimido expandida, como esta de la parte de abajo, en donde se hace una señal mucho más homogénea. En esta señal homogénea, yo puedo aplicar una cuantificación uniforme, donde en cambio, en esta señal de acá arriba, yo hubiera necesitado, perdón, acabo de leer en el chat. No, digamos, no reduce el error de cuantificación, simplemente me permite utilizar una cuantificación uniforme, ¿sí?, cuando me tendría que complicar la vida utilizando una cuantificación no uniforme, ¿sí? O sea, en vez de cambiar el proceso de cuantificación, cambio la señal, ¿sí? Si yo tengo una señal que es muy, hablando mal y pronto, digamos, que tiene mucha variación, ¿sí?, de densidad, ¿sí? Variación de densidad significa que hay partes de la señal donde tiene baja frecuencia y hay partes de la señal donde tiene alta frecuencia, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo este problema, la cuantificación no uniforme, claro, la cuantificación no uniforme, no, en realidad no reduce el error de cuantificación. Acuérdense que el error de cuantificación depende de la cantidad de niveles. Entonces, básicamente no está pensada la cuantificación no uniforme para reducir el error, sino para poder captar todas las, digamos, para poder obtener una señal lo más similar posible, ¿sí? Digamos, el problema es que si yo tengo una señal que tiene mucha densidad de información y yo le pongo pocos niveles, va a haber pedazos en el medio que directamente me voy a perder, ¿sí? No voy a tener la información y voy a tener, en definitivo, un error. Sí, por ahí, digamos, va a disminuir el error de cuantificación, pero en realidad más que disminuir el error de cuantificación así en forma general, lo que va a hacer me va a permitir que yo obtenga una señal que sea razonablemente igual a la original, ¿no? De todas maneras, con este proceso de compansión, ya prácticamente no se utiliza, en la realidad no se utiliza la cuantificación no uniforme. O sea, es mucho más sencillo aplicar este procedimiento, que es un procedimiento analógico, ¿sí?, de transformar una señal que tiene distintos niveles de densidad en una señal que tiene niveles de densidad mucho más homogéneos, ¿sí? Básicamente se aplica alguna de estas, es un dispositivo. Este dispositivo lo que hace es, tiene una relación entrada-salida como esta que ustedes ven acá, ¿sí?, donde lo que hace, comprime las partes que tienen menos densidad de información y expande las que tienen mayor densidad de información, logrando así poder aplicar un proceso de cuantificación uniforme, ¿sí?, a una señal que me hubiera obligado a, que me hubiera obligado a utilizar una cuantificación no uniforme.
¿Está? ¿Se entendió medianamente esto? Espectacular. Bueno, ahora tenemos entonces la tercera parte. Entonces teníamos dos partes hemos visto hasta ahora. El muestreo, la cuantificación, y ahora vamos a ver la tercera parte que vendría a ser la codificación. Es decir, yo primero lo que tuve que hacer en estas dos primeras partes, discreticé la señal analógica. O sea, convertí una señal que tenía infinitos valores en una señal que tiene valores discretos. ¿Sí? Que tiene un error que no es exactamente igual a la señal original, pero que ese error lo voy a hacer lo suficientemente pequeño para que sea despreciable y entonces este proceso tenga más ventajas que desventajas. ¿Sí? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Para tratar de entender o tratar de que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre una señal analógica y una señal digital y cómo está involucrado este error de cuantificación. Supongo que ustedes eh, alguna vez habrán visto un disco de pasta, ¿sí? O por lo menos habrán escuchado hablar, ¿sí? Esos discos que se escuchaban en los tocadiscos con una púa, ¿sí? Y también habrán escuchado hablar de los CD, ¿sí? Donde el disco de pasta era un vinilo, exactamente, un vinilo, tal cual. ¿Sí? Al principio los discos eran de una pasta blanda, se rompían mucho y después los empezaron a hacer de plástico o vinilo, ¿sí? Ahora están de moda de vuelta los vinilos, ¿no? Bueno, un vinilo es una forma de reproducción de música completamente analógica, ¿sí? Si ustedes pudieran ver con un microscopio cómo son los surcos de un vinilo, esos surcos tienen pequeños puntitos que van golpeando, ¿sí? De alguna manera en la púa y esto produce sonidos, ¿sí? Y después tienen ustedes los CDs, ya supongo que los habrán visto, son un formato de audio completamente digital, ¿sí? Que tiene aplicado este proceso de PCM para convertir lo que era originalmente la señal analógica del artista, ¿sí? En una señal digital. ¿Y ustedes cuál creen de los dos que tiene mejor calidad de sonido, el vinilo o el CD? El vinilo, profe. El vinilo, correcto. En su momento, cuando empezaron a aparecer los CD, tal vez ustedes seguramente no se acuerdan porque no habían nacido, pero eh, yo sí, cuando nosotros empezamos a escuchar los CD, nosotros decíamos, qué buena calidad que tiene esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los vinilos, al ser una cuestión analógica, eran muy fácil, se rayaban muy fácil, simplemente con sacarlos y ponerlos en la, en su sobre de cartón que venía, el disco se empezaba a rayar. Entonces, con el tiempo, el disco se empezaba a escuchar cada vez peor. ¿Está? Entonces, para nosotros, cuando aparecieron los CD, fue una maravilla. ¿Sí? Sí, o sea, los CD no se rompían nunca, no se gastaban nunca, lo ponía y siempre sonaba igual. Bueno, esta es la diferencia entre una señal analógica y una señal digital. ¿El vinilo tiene mejor calidad? Sí. Un vinilo perfecto, ¿sí? O un disco esos de platino, que son los máster con lo que después imprimen los discos de vinilo, ¿sí? Es perfecto, ¿sí? No es muy difícil que tenga un error, no tiene errores porque es analógico. Sin embargo, un CD, aunque por ahí se escucha mejor, ¿está? Tiene un error de cuantificación. La pasa es que el error no lo escuchamos. ¿Sí? El error de cuantificación es tan chiquitito que nuestro oído no es capaz de percibirlo. Entonces, desde el punto de vista práctico, para nosotros tiene, podemos decir, la misma calidad un, un disco de vinilo, ¿sí? Bien conservado, y un CD. ¿Está? Entonces, bueno, acá vemos como que a pesar del error de cuantificación, eh, nosotros no nos damos cuenta de ese error de cuantificación porque se hace despreciable. Lo mismo les pasa a ustedes con un MP3 o con algo que escuchan por Spotify o lo que fuera. ¿Sí? O sea, esas son todas canciones que en su momento se digitalizaron y están en formato digital. Ahora, ustedes las escuchan y suenan perfecto.
¿Está? Porque el error de cuantificación que tienen lo tienen completamente escondido, no se escucha. Bueno, dato de color nada más. Bueno, como les decía recién, una vez cuantificada y muestrada la señal, la tenemos que representar mediante un código que represente a este grupo de pulsos, ¿sí? Este grupo de pulsos, acuérdense, tiene que ver con estos niveles que yo elegí. Bueno, pero vamos a ver un poquito cómo se clasifican los códigos de transmisión. Esto probablemente ya lo vieron en otra materia, así que no voy a ahondar demasiado. ¿Sí? Los códigos los podemos dividir en binarios, ternarios y m-arios, ¿sí? Donde los binarios son aquellos, como su nombre lo indica, que tienen solamente dos valores, ¿sí? Los ternarios tienen tres y los m-arios tienen m, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Para arriba. Bueno, ya se imaginarán cuáles son los que más se usan, ¿no? Los códigos binarios son todos unipolares, ¿sí? No existe este concepto de unipolar y bipolar, ¿sí? Básicamente, ya les voy a mostrar por qué. Sí tienen una clasificación que se llama No Return to Zero o Return to Zero, SNRZ o RZ. Eso es un acrónimo de esto, No Return to Zero o Return to Zero. Ahora les digo qué es. Bueno, códigos binarios tienen dos estados, 0 y 1 o 0 y -1. Por eso se llaman unipolares, porque si es 0 y 1, digamos 0, el valor 0, más claro imposible, y estado 1 será voltaje positivo. ¿Está? Por eso se denominan unipolares. ¿Sí? Pueden ser de lógica positiva o de lógica negativa, de acuerdo si el estado 1 lo considero un voltaje positivo o un voltaje negativo. ¿Sí? Acá tenemos un gráfico en donde acá tenemos lógica positiva. Esto, fíjense las unidades, volts, ¿sí? Señal. Y acá tenemos lógica negativa, donde el 0 siempre es 0 y el 1 en este caso es -1. ¿Sí? Menos un voltio podría ser, o menos algo de voltios. ¿Sí? Lógica positiva y lógica negativa. Y después tenemos otra clasificación dentro de cada una de esas lógicas, que es No Return to Zero y Return to Zero. No Return to Zero dice los puntos altos se mantienen durante toda la duración. ¿Está? Esto, el no return to zero tiene que ver con una deficiencia en la detección de los pulsos. Si yo tengo muchos unos seguidos, me va a ser complicado saber dónde termina un pulso y dónde empieza otro, ¿sí? Porque va a ser toda una línea continua, uno detrás de otro. Para eso se inventó esta opción de return to zero, en donde los pulsos altos se mantienen solamente durante la mitad de la duración normal, para que yo los pueda detectar, o sea, sepa cuándo empieza y cuándo termina el pulso. Entonces, esta opción, que si no me equivoco acá está, ¿sí? O acá hay un grafiquito. Esta opción, fíjense, la opción No Return to Zero, acá tengo 3 unos seguidos, sí que parece que fuera un pulso grande. En la opción Return to Zero, yo tengo bien identificado que acá existen 3 pulsos. ¿Está? Porque dura la mitad del pulso. ¿Se entendió esto? Espero que sí. Bueno, la cantidad de pulsos que necesito por cada símbolo es logaritmo en base 2 de n, donde, adivinen qué es n, n son los niveles, la cantidad de niveles. ¿Sí? Bueno, los códigos ternarios y m-arios en la práctica prácticamente no se utilizan, ¿sí? Pero bueno, los tenemos que ver porque existen. Acá en el caso de los ternarios y m-arios pueden ser unipolares o bipolares. También pueden ser de lógica positiva o lógica negativa. ¿Sí? Fíjense, acá tienen un ejemplo en donde yo tengo lógica positiva, no return to zero. ¿Sí? Acá tengo lógica negativa y return to zero. ¿Está? Fíjense que está con línea punteada, como sería el pulso normal. Y acá tengo lógica bipolar, ¿sí? Donde no es positiva ni negativa porque tengo el, el 1 hacia arriba, el 0 es el 0 y el 2 hacia abajo. ¿Está? Eso sería
Bueno, espero que se conecten de nuevo. Arranco con la segunda parte de los 40 minutos que nos da Zoom. Espero que se vayan conectando un segundo y sigo avanzando. Estábamos hablando de los códigos ternarios y M-arios, como la tercera parte de este proceso PCM. Este proceso PCM habíamos dicho que estaba compuesto por tres partes: el muestreo, la cuantificación y la codificación. Muestreo actúa sobre el eje del tiempo, el eje X. La cuantificación actúa sobre el eje Y, dividiéndola en niveles. Y por último, una vez que hago, digamos, este proceso de cuantificación, en donde voy aproximando al nivel más cercano, de acuerdo al muestreo, una vez que tengo esos valores, los tengo que codificar, los tengo que convertir en un código. Y después poder transmitir este código. Los códigos, como les decía, pueden ser códigos binarios, códigos ternarios o códigos M-arios en general, cuya forma de trabajar es bastante parecida a la de los ternarios. La realidad es que en la práctica los códigos más utilizados sin ninguna duda son los códigos binarios, y la razón específica es porque eh, tener una corrección de un error en un código binario es mucho más sencillo porque tengo dos posibilidades: o es 1 o es 0. Entonces, cuando yo detecto errores y los quiero corregir, lo que tengo que hacer es detectar que hay un error y posteriormente detectar en qué posición está el error. Si detecto esas dos cosas, automáticamente lo puedo corregir. Entonces, desde el punto de vista de detección y corrección de errores, las lógicas bipolares son, las lógicas binarias son mucho más útiles o prácticas, ¿sí? Bueno, acá hablando de los ternarios, también tengo esta opción de no return to zero y return to zero que ya vimos. El concepto es exactamente lo mismo que para los binarios, ¿sí? De nuevo, la cantidad de pulsos necesarios es logaritmo m. El otro era, como era binario, era logaritmo en base 2. Esto es logaritmo en base m. Si fueran los ternarios, sería logaritmo en base 3, donde n, de nuevo, es la cantidad de niveles que, que hemos elegido durante el proceso de cuantificación. Bueno, acá tenemos una vista general del proceso de PCM, donde yo tengo al principio la señal original, ¿sí? Fíjense, señal analógica estándar con su amplitud. En la segunda parte tengo el muestreo, donde voy a tomar muestras a determinados intervalos, ¿sí? Acuérdense, eso lo sacábamos utilizando el teorema de Nyquist o teorema de muestreo, se llama igual. Y después tenemos la cuantificación, donde divido el espacio de excursión de la señal en niveles, ¿sí? En este caso, fíjense, va de 0 a 15, o sea, tengo 16 niveles, y entonces voy aproximando la señal a cada uno de los niveles. Y como tengo 16 niveles, fíjense, necesito 4 bits de una lógica binaria para armar el código. Entonces, acá al final, en la última parte, tengo la codificación. Entonces, este puntito que está acá, ¿sí?, está representado por este código de 4 bits, ¿sí? Este segundo está representado por este otro pedacito, estos segundos 4 bits, y así sucesivamente voy armando este código. Y este código es la señal digital que yo voy a transmitir, ¿sí? Por supuesto, cuando yo reciba esta señal digital con todas sus alteraciones y todo lo demás, lo que pueda pasar en el medio, lo que voy a tener que hacer es volver a convertir este código en la señal original. Entonces voy a volver y voy a volver hacia arriba, digamos, ¿no? O sea, voy a volver a esto. Una vez que tenga esto, voy a integrar, esto se hace una integral específicamente, y voy a obtener algo que es muy similar a la curva original, ¿sí? Únicamente afectado por este famoso error de cuantificación,
que pudimos introducir al principio. Fíjense que acá está la codificación, ¿sí? Con los 4 dígitos, el 0, el 1, el 2, 3, 4, así hasta llegar al 15. ¿Queda claro hasta aquí? A ver si pongo el chat, que no lo veo. Acá está. Bueno, pasemos a la siguiente. Vamos a ver un poquito las alteraciones, ¿sí? Bueno, las alteraciones no hay mucho para decir al respecto. Son similares a a las que sufre cualquier tipo de transmisión analógica. Ya las vimos, así que no las voy a repetir. Pero hay algunas que aparecen nuevas y que tienen que ver muy específicamente con este proceso. La primera se denomina interferencia intersímbolo, ¿sí? Esta interferencia intersímbolo eh, empieza a aparecer cuando tenemos un déficit de ancho de banda en el camino de la señal, o sea, cuando tengo un medio de transmisión que no soporta el ancho de banda que yo necesito para la cantidad de información que quiero transmitir, lo que estaría pasando es que esta señal cuadrada se empieza a redondear, ¿sí? Y acá aparece un flanco. Ese flanco, fíjense la línea de puntos. En la línea de puntos el flanco es el flanco que debería transmitirse, y sin embargo, como tengo poco ancho de banda, entonces este flanco se va a hacer cada vez más acostado, llamémosle así, y este, en algún momento esta unión que se produce acá, interferencia que se llama interferencia intersímbolo, eh, va a hacer que este 0 no se detecte, ¿sí? Y pase como un 1 y ahí voy a empezar a tener errores. Eso es lo que se denomina interferencia intersímbolo. Y el otro error que también es específico para este tipo de transmisiones, ¿sí? Aunque también aparece ¿se acuerdan en la modulación analógica por pulsos? Bueno, también aparece este jitter, ¿sí? Este jitter se produce por pequeños corrimientos de fase que se dan entre los pulsos, ¿sí? Es decir, el pulso acuérdense que cuando yo transmito señal digital, bueno, con analógica también, yo tengo que sincronizar. Entonces, cuando se producen pequeñas sincronizaciones y corrimientos de los pulsos de acuerdo a en la sincronización, entonces fíjense acá en el gráfico, se ve medio chiquitito, pero se ve ese corrimiento que se produce en el pulso, es lo que denominamos el jitter. Es decir, hay pulsos que se ensanchan y pulsos que se hacen más finitos. Entonces, mientras el jitter sea acotado y este corrimiento sea acotado y el pulso se pueda detectar si es un 1 o un 0, está todo bien, no me produce mayor problema, pero cuando el jitter se hace mucho más grande, cuando este corrimiento se hace mucho más grande, me puede llegar a confundir un pulso con otro, ¿sí? O sea, puede llegar a achicar un 1, achicar un 0, ¿sí? Hasta que este desaparezca, y por lo tanto eso me produce un error. Bueno, son las dos alteraciones nuevas que aparecen cuando yo transmito esta señal digital, ¿sí? Que son lo único diferente con respecto a las otras. Las otras alteraciones son las mismas, ¿se acuerdan? O sea, la atenuación va a seguir estando, o sea, el nivel del pulso, ¿sí? La amplitud del pulso va a empezar a disminuir a medida que vaya transcurriendo en el medio, así que yo para poder transmitir a largas distancias necesariamente voy a tener que regenerar las señales digitales, lo cual es bastante sencillo, ¿no? En el medio, si no quiero verme afectado por la atenuación en distancias grandes, ¿sí? Y así lo mismo, también me aparece ruido, donde el ruido se ve acá como pequeños piquitos, ¿sí? Tanto en el 1 como en el 0. Entonces, mientras el ruido no sea muy importante y yo pueda detectar un 1 de un 0, está todo bien. Si el ruido se empieza a ser importante, entonces sí, si el ruido es más alto que la amplitud del pulso, voy a empezar a tener problemas, ¿sí? Pero básicamente las alteraciones son exactamente iguales. Bueno, errores de transmisión, lo que les acabo de mencionar hace un momento. ¿Qué significa un error cuando hago una transmisión digital? Bueno, que un 1 se me convierte en un 0 o que un 0 se me convierte en un 1.
¿sí? Eso básicamente es lo que significa para mí un error de transmisión en el caso de la transmisión binaria. Como les decía hace un ratito también, en el caso de los códigos binarios, la operación es bastante sencilla de alguna manera porque simplemente con saber en qué posición está el error implica que lo puedo corregir. Sí, bueno, así dicho parece que fuera muy fácil detectar dónde está el error, pero bueno, no es para tanto. No es tan sencillo, pero se puede. Bueno, básicamente existen técnicas que se emplean en la generación de los códigos en los cuales yo voy a agregar cierta información, ¿sí?, redundante, que me va a permitir detectar y o corregir errores de transmisión, ¿sí? Por ahora, de nuevo, como pudimos ver ya en otras unidades, lo que se hace cuando yo detecto un error, se transmite el marco completo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Este tipo de transmisión se utiliza en la capa de enlace, como vimos en la unidad número, bueno, los chicos de ingeniería lo vimos en el cuatrimestre pasado, los chicos de industrial lo vimos ahora en la unidad número 2. Yo retransmito todo, o sea, no, tampoco me interesa andar corrigiendo los errores. Pero, bueno, por ahora vamos a mirar cómo serían los códigos detectores de errores. O sea, vamos a hacer una pequeña introducción a esto nada más. Bueno, para que en el caso de los códigos unipolares, ¿sí?, o sea, los binarios, los códigos detectores de errores deben cumplir esta condición necesaria y suficiente para poder detectar un error. Es decir, la distancia mínima del código, la distancia mínima de Hamming, ¿sí?, habría que ponerlo ahí, debe ser mayor que la unidad para detectar errores de un bit, ¿sí? Y en general, yo necesito elevar la distancia mínima de un código para poder detectar errores de más bits. Es decir, si yo tengo una distancia mínima de 2, voy a poder detectar errores de un bit. Si tengo una distancia mínima de 3, voy a poder detectar errores de 2 bits. Y así sucesivamente. ¿Está? ¿Se entiende esto? Enseguida vamos a ver un ejemplo sobre un código muy simple de 2 dígitos para que lo entiendan un poquito mejor. A esto de los códigos detectores de errores. Toda esta teoría la desarrolló un científico de apellido Hamming, ¿sí? Por eso se llama código de Hamming. El código de Hamming más sencillo que ustedes conocen es el bit de paridad, ¿sí? Y ahora les muestro cómo hace el bit de paridad para aumentar la distancia mínima de un código muy simplote. Y así se va a entender. Esto mismo que vamos a ver ahora se aplica también para códigos de, digamos, de mayor cantidad de bits, por supuesto. ¿Sí? Obviamente la cantidad de información redundante tiene que ser mayor. Bueno, ustedes ya saben qué es un bit de paridad, ¿sí? No les voy a explicar esto, así que lo voy a pasar rápido. Y vamos al ejemplo de cómo hacemos para aumentar la distancia mínima de Hamming. ¿Sí? Y ahora y les voy a recordar, ya vimos la distancia mínima de Hamming, pero se los voy a recordar. Entonces, en el bit de paridad se utiliza paridad par, en donde se adiciona un bit cuyo valor será 0 o 1, de tal modo que el símbolo transmite un número par de unos por cada símbolo, ¿sí? Incluido el bit de paridad. La paridad impar, por supuesto, es lo contrario, ¿sí? Será 0 o 1, de tal modo que el símbolo transmite un número impar de unos por cada símbolo, ¿sí? Supongo que no necesito indagar, no necesito ir más profundo con esto, porque ya han visto bit de paridad, lo saben de memoria. Así que vamos a ver este ejemplo del bit de paridad teniendo en cuenta la distancia de Hamming. La primera columna que aparece ahí, esta diapositiva la acabo de agregar básicamente para mostrarle. Yo solía hacer esto en el pizarrón, pero ahora no tengo pizarrón, así que le agregué esta diapositiva para ver si se los puedo explicar. Veamos qué es la distancia de Hamming primero. La distancia de Hamming se define como la cantidad de bits que cambien entre dos posiciones distintas de este código. Entonces, según esto, y les pido que activen los micrófonos para que me vayan ayudando,
Fíjense cuál sería la distancia de Hamming de este código de 4 posiciones, ¿sí? La distancia de Hamming, ¿cuántos bits cambian entre este y este? Cambia uno solo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos bits cambian entre este y este? Cambian 2. ¿Sí? Este cambia, ¿sí? Acá, ¿cuántos cambian? Este cambia, este cambia. Perdón, este cambia y este no. Entonces, ¿cuál sería la distancia mínima de Hamming que ustedes tienen en este código? ¿Sí? Cambia 1, cambia 2, cambia 1. ¿Sí? Y yo podría hacer cuánto cambia de este a este, ¿sí? Pero estamos siempre en el mismo caso. La distancia mínima de Hamming es 1. Está en este código. Entonces nosotros habíamos quedado que para poder detectar un error, yo tenía que tener un error de un bit, yo tenía que tener una distancia mínima de 2, ¿sí? Y para eso aparece este bit de paridad, ¿sí? Donde, ¿qué tipo de paridad es esa que está escrito en la segunda columna? ¿Qué bit de paridad sería? ¿Paridad par o paridad impar? A ver. Es paridad par. Perfecto. ¿Sí? Esto es una paridad par. Entonces, acá tengo 0, entonces va 0, acá va 1 para tener dos unos, número par, acá también, y acá también va 0. ¿Sí? Entonces, si ahora yo vinculo y hago un código con estos tres, fíjense cuál es la distancia mínima que tenemos ahora. Entre este código y este código, ¿cuántos cambian? 2. ¿Sí? Entre este código y este código, ¿cuántos cambian? También 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y si empiezo a ver todas las combinaciones posibles de este código, me voy a dar con que la distancia mínima de Hamming de este nuevo código de 3 bits, con el agregado del bit de paridad, la distancia mínima es 2. Por lo tanto, según la teoría de Hamming, yo podría detectar un error de un bit acá. ¿Sí? Entonces, si yo tomo y cambio un bit acá, ¿sí? Le pongo un 1 acá, me voy a dar cuenta que el código que yo obtengo ya no pertenece a mi universo de códigos, ¿sí? Sería 010. El 010 no está en ninguno de estos y por lo tanto me voy a dar cuenta que es un error. ¿Se entiende intuitivamente cuál es el concepto de la distancia mínima de Hamming? Los escucho, los leo. ¿Se entendió? ¿O voy de nuevo? Buenísimo. Bueno, se entendió. Bueno, esto es el ejemplo más simple y lo uso justamente, lo hago simple para que se entienda este concepto de la distancia mínima de Hamming. Pero todos los códigos detectores de errores se basan en este concepto. Entonces, el agregado de la información redundante tiene como objetivo el aumentar la distancia mínima de Hamming del código resultante para que yo pueda detectar errores de la distancia mínima -1. ¿Está? Bueno, esta es la última diapositiva, así que me quedo a la espera si alguno tiene alguna pregunta. Todavía nos queda un ratito. Así que si alguno tiene alguna pregunta o hay algo en lo que quieran que vuelva, a disposición. Bueno, ¿todo claro entonces? Bueno, listo. Entonces, si no hay preguntas, con esto terminamos y nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Eh, como siempre les digo, si alguno tiene alguna consulta que necesita hacer, lo único que hace me manda un mail y de acuerdo al tipo de consulta vemos si se las puedo contestar por mail, buenísimo. Si hace falta una explicación un poquito más profunda de algo que no entienden, no tengo ningún problema de que coordinemos un horario en cualquier momento del día
y hacemos una clase de consulta. Ustedes se ponen de acuerdo, ya sea que haya uno, dos, tres, no importa, pero cuando ustedes necesiten, a disposición para hacer una charla como esta, pero de consulta. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en el próximo miércoles para la próxima unidad de la teoría. Muchas gracias, buen día.